Bienvenidas y bienvenidos a los videos de la tercera unidad. En estos videos solamente voy a desarrollar algunos ejercicios modelo de esta unidad, en la que vamos a desarrollar pruebas semiformales llamadas contraejemplos. Sí, entonces este video supone que ustedes han revisado ya las primeras 4 secciones de este material, en las cuales se les ha enseñado a crear, o han aprendido más bien a crear, un lenguaje semiformal. Es decir, un lenguaje que combina palabras del español con ciertos símbolos que vamos a utilizar dentro de los lenguajes formales. Entonces ya si han revisado eso, saben cómo crear este lenguaje semiformal, que consiste básicamente en crear patrones de inferencia, ¿no? Para argumentos. Ahora, después de que hayan aprendido a hacer eso con todas las reglas que supone, en la parte 4 se los introduce al concepto de contraejemplo y a cómo el contraejemplo sirve para, digamos, hacer una prueba dentro de nuestro lenguaje que ya hemos creado, o haciendo uso del lenguaje de patrones de inferencia que ya hemos creado. La idea es que este primer tipo de prueba nos sirve para hacer digamos, un cálculo intuitivo de si un argumento cualquiera que escuchamos o que revisamos es inválido o no lo es. Específicamente, si la regla es esta: si es que un argumento A, o sea, cualquier argumento A, tiene un contraejemplo, entonces es evidentemente inválido, ¿no? Y un contraejemplo, simplemente para recordar antes de comenzar con los ejercicios modelo, está definido acá. Un contraejemplo es... A ver, ¿dónde está el contraejemplo? Un contraejemplo es un ejemplo de un patrón de inferencia A que es evidentemente inválido. Eso significa que tenemos un patrón de inferencia que es una entidad lingüística dentro de nuestro lenguaje semiformal, y evidentemente hay un montón de argumentos en nuestro lenguaje natural, que es el español, que podemos construir infinitos argumentos que pueden tener esa estructura del patrón de inferencia A, o tener al patrón de inferencia A como estructura. Y en ese sentido, todos ellos son ejemplos del patrón de inferencia A. Un contraejemplo es un ejemplo de inferencia A, pero que es evidentemente inválido, ¿no? Y el que sea evidentemente inválido también está definido acá. Significa que es un argumento inválido, pero además lo es evidentemente si es que sus premisas y conclusión no solamente pueden ser verdaderas las premisas y la conclusión falsa en un estado posible del universo, sino que es algo mucho más evidente, que es no solamente en cualquier estado posible, sino en un estado posible, sino más bien en un estado efectivo de las cosas, que es este en el que vivimos, el estado efectivo del universo. Entonces, un argumento es inválido evidentemente cuando, además de ser posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa, sus premisas y conclusión son efectivamente verdaderas acá en este mundo y su conclusión es efectivamente falsa, ¿sí? Entonces, de lo que nos va a servir el contraejemplo es justamente para mostrar lo absurdo que es al que nos lleva, o el absurdo, la contradicción o la inconsistencia que nos lleva a tomar cierto grupo de premisas, unirla con una conclusión y pensar las premisas como verdaderas y la conclusión como falsa. O lo que ustedes han hecho como un ejercicio en la semana que ha terminado, tomar todo el conjunto de premisas con la conclusión negada como un conjunto, y al mostrarse que es inconsistente, contradictorio, se mostraba que era inválido. En este caso lo que vamos a mostrar es justamente patentemente eso, con un argumento que es no solamente inválido como esos que ustedes han reconocido, sino que además lo es evidentemente, ¿no? Esta va a ser la única parte del curso en la cual vamos a tomar en cuenta lo que es efectivamente verdadero y efectivamente falso en nuestro universo, ¿sí? Pero es que es justamente para mostrar lo absurdo que es un argumento inválido, ¿sí? De eso se trata entonces el método de los contraejemplos, ¿no? Justamente aquí también hago énfasis en la parte de demostrar, porque justamente estamos viendo que este ejercicio de crear contraejemplos a partir de argumentos que queremos evaluar en términos de su invalidez, nos permite justamente mostrarle a una contraparte, digamos, artificial, a la cual estaríamos respondiendo a su argumento, diciéndole: mira, en verdad lo que tú has querido mostrar con tu argumento no funciona, simplemente porque tu argumento es inválido, es evidentemente inválido, y te lo muestro de esta forma. Si tú defiendes ese argumento, podrías también defender este otro, que es el contraejemplo, que tiene la misma estructura que este, porque ambas tienen la estructura del patrón al cual se adaptan, ¿no?
Son ejemplos ambos de ese patrón. Pero si tengo un contraejemplo que es así de evidentemente inconsistente, ¿no? O sea, digamos, tengo un argumento que es inválido evidentemente, entonces también cualquier otro argumento que sea ejemplo de ese patrón también va a ser evidentemente inválido, ¿no? Entonces es un buen método como para contraargumentar también, ¿no? O sea, escuchamos un argumento y le sacamos un contraejemplo si es que vemos que es un argumento inválido intuitivamente, ¿no? Eso. ¿Listo? Entonces esto les puede servir también en el día a día. Aquí en el 4 simplemente les digo que en el punto 4 de las notas al método del contraejemplo, anoto que hay que notar que si no encontramos un contraejemplo, si no logramos construir un contraejemplo, porque acuérdense que los pasos para construir un contraejemplo implican, digamos, de verdad, eh, elaborar un argumento que se adapta a un patrón que ya hemos determinado, un patrón de inferencia, y esa creación va a demandar un poco de creatividad nuestra, ¿ya? Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a encontrar siempre un contraejemplo, pero eso no va a significar que necesariamente nuestro argumento no sea inválido. Es decir, la regla es esta: si encontramos un contraejemplo para un patrón, entonces el argumento del cual partió o del cual extrajimos ese patrón o del cual semiformalizamos ese patrón va a ser también inválido necesariamente, o sea, definitivamente va a quedar demostrado. Pero si es que no lo encontramos, no queda demostrado que nuestro argumento sea no inválido o lo mismo que sea válido. No queda demostrado, ¿ya? Y eso es simplemente porque nuestro lenguaje semiformal, a diferencia de un lenguaje formal, no permite hacer cálculos exactos de valores posibles de verdad, que es algo que sí nos va a permitir un lenguaje formal interpretado como los que vamos a aprender en el curso. Bueno, nada, empecemos con los ejercicios modelo, ¿sí? Los ejercicios modelo consisten entonces en tomar estos argumentos de la C a la H que están fuera de los cuadros, ¿no? El H es el último, y la idea es que sigan los pasos que yo les estoy sugiriendo en el método un poquito más arriba. Aquí estos son los pasos del método, ¿no? Los que son aquí con los contraejemplos, justamente al inicio de la sección 4. Y seguir eso para, en 3 pasos, crear contraejemplos y demostrar invalidez. Todos los ejemplos que les he puesto acá son ejemplos en los cuales pueden crear un contraejemplo. Es decir, son ejemplos en los cuales ustedes van a poder, o deberían poder, en todo caso, si la piensan, digamos, detenidamente, hacer contraejemplos y demostrar invalidez. Empecemos por este, ¿no? Todos los abogados son buenos docentes, todos los buenos docentes son buenos argumentadores. Conclusión: todos los buenos argumentadores son abogados. Este tipo de argumentos van a, digamos, tender siempre a formular conclusiones que parecieran deducirse necesariamente de sus premisas. Y sin embargo, vamos a intentar demostrar por qué no lo hace. Entonces, primer paso es determinar qué tipo de patrón tengo que determinar para C. Y la decisión se toma en base a si aparecen este tipo de palabras que indican relaciones de cuantificación sobre individuos. No estoy hablando de todos los abogados, que serán ciertos individuos, todos los buenos docentes, todos los buenos argumentadores. Entonces, por la regla que ustedes han visto en el material, esto tiene que simbolizar, tiene que representarse reemplazando, para crear los patrones de inferencia, por letras que reemplacen a predicados, ¿no? Que ahora estoy diciendo que serían la F, la G, la H, la F, ¿no? Que son los que les listé arriba. Listo. Entonces, habiendo decidido eso y no reemplazar más bien por oraciones, sino por predicados, ya teniendo eso claro, hacemos el reemplazo. Ahora, hay una cosa interesante. Cuando decíamos que no reemplazábamos oraciones simples, sino reemplazábamos predicados o nombres, reemplazábamos esas dos cosas, ¿no? Predicados y nombres. Pero lamentablemente aquí, si nos damos cuenta, no hay ningún nombre. Entonces incluso va a ser un poco más sencillo. Va a ser simplemente reemplazar las letras que reemplazan a los predicados. ¿Ya? Ok, entonces detectemos los predicados en la premisa 1 primero. Todos los abogados, ok, los abogados son un conjunto que puede funcionar como un predicado, entonces le asigno la primera letra de mi lista de letras posibles. Tengo mi lista de letras posibles acá. A ver, aquí está. Si iba a reemplazar predicados, son F, G, H, L, M, N. Usémosla en ese orden para no confundirnos, ¿ya? Entonces empezamos por F. Los abogados van a ser los F, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle un color para que no nos equivoquemos. Entonces, digamos, los anaranjados son los abogados. Y esos van a ser los F. Luego, ¿son buenos docentes? Buenos docentes sería G, porque es otro predicado que dice otra cosa, distinta a ser abogado. Entonces aquí tengo los G. Luego, todos los buenos docentes. Esto ya apareció acá. Entonces, como tengo que reemplazar consistentemente, tengo que
decir que esta oración que aparecía en la primera premisa se repite acá, la coloco así. Y luego viene otro predicado, son buenos argumentadores. Ni abogados ni buenos docentes significa lo mismo que buenos argumentadores, así que es un tercer predicado. Y ese tercer predicado, que lo voy a representar con H, pondré un color rojo, digamos. Y finalmente la conclusión dice, todos los buenos argumentadores son abogados. Ya, ahí tengo a los buenos argumentadores otra vez, que serían los H, y son buenos abogados. Ahí vuelve otra vez la F de la primera premisa. Y ya quedaría así el patrón. ¿Sí? Listo. Ahora, para determinar un contraejemplo, tenemos que hacer el paso 2. En el paso 2 es donde se determina el contraejemplo o se crea el contraejemplo. Ya digamos que es el paso más importante de este procedimiento. El 3 simplemente es una consignación de la respuesta del procedimiento. Paso 1, crear el patrón a partir del argumento. Paso 2, crear el contraejemplo o intentar crear el contraejemplo según el patrón. Paso 3, decir que si se encuentra un contraejemplo, entonces el argumento que estábamos analizando es inválido y queda demostrado. Entonces intentamos pensar en algunas premisas verdaderas, porque esa es la regla para crear un contraejemplo. Acuérdense que el contraejemplo dice, intenta crear otro ejemplo del patrón A que cumpla con una única condición, que tenga premisas efectivamente verdaderas y conclusión efectivamente falsa. Entonces vamos a intentar eso. Premisas efectivamente verdaderas y conclusión efectivamente falsa. Veamos. Todos los gatos son felinos. Ok, en este caso los gatos estarían reemplazando a mi F en ese lugar, ¿no? Felinos estaría reemplazando a mi G. Repito, lo mismo felinos reemplazando a mi G, ocupando el mismo lugar celeste que muestro ahí. Mamíferos ocupando el lugar verde, me parece. No, es rojo, no, rojo. Ya, rojo. Y luego aquí abajo también rojo. Y finalmente gatos, que aparecía al inicio, F. Listo. Vemos que tienen la misma estructura, ¿no? Incluso aquí lo puedo representar esto para que quede ya más claro imposible. ¿Sí? Buenos argumentadores, buenos argumentadores, buenos docentes, lo tenía ahí arriba, y abogados, que eran los que estaban arriba, en la primera oración, ¿no? Listo, los tenemos. Entonces, ahora vemos que hemos creado un argumento que por lo menos se adapta a este patrón, pero ahora corroboremos que de verdad es verdadera, las dos premisas verdaderas efectivamente y la conclusión efectivamente falsa, que es lo que debería pasar. Todos los gatos son felinos. Esa es una cosa que les recomiendo hacer para determinar premisas efectivamente verdaderas. Elijan, digamos, por ejemplo, conceptos que incluyen a otros. Si yo digo todos los gatos son felinos, sé que esa oración es verdadera porque hay un conjunto en el mundo, en el universo en el que vivimos, que se llama felinos, y dentro de ese grupo de felinos existe un grupo más chiquito que se llaman los gatos. Entonces tenemos que todos los gatos están dentro del grupo de los felinos por la definición de gatos y felinos. Entonces les recomiendo que hagan eso, porque eso es una manera bien fácil de determinar premisas que son efectivamente verdaderas. No hay duda de que todos los gatos son felinos en el universo del mundo donde estamos. Premisa 2. Todos los felinos son mamíferos. Efectivamente, en el universo en el que estamos, según la biología que es la que se ha desarrollado en este mundo, tenemos un conjunto que son los felinos y otro subconjunto más chiquito dentro, un conjunto grande que es los mamíferos y uno más chiquito que es los felinos. Entonces también es verdadero que todos los felinos son mamíferos, están dentro del conjunto más grande. Y la conclusión tendría que ser efectivamente falsa, para que sea evidentemente inválido. Porque en este caso estamos viendo dos premisas que no solamente pueden ser verdaderas, sino que además efectivamente lo son. Entonces ahora veamos si se cumple la última de las partes de esa condición, que es la conclusión tiene que ser efectivamente falsa. Todos los mamíferos son gatos. Tengo un conjunto, según esta oración debería tener un conjunto que es más grande, que es el de los gatos, y el de los gatos debería incluir a los mamíferos, porque dice que todos los mamíferos son gatos, es decir, los mamíferos deberían estar dentro de los gatos. Y eso es evidentemente falso. ¿Por qué? Porque hay mamíferos que no son gatos. Por ejemplo, un perro. Entonces C es un contraejemplo para C', porque así ponemos, ¿no? Esa cosita chiquita de arriba se le puede llamar símbolo prima. C' es un ejemplo que constituye un contraejemplo realmente para C, ¿no? Y por lo tanto C es inválido. Listo, entonces ese es el tipo de ejercicio que tienen que hacer. Vamos a revisar otros patrones de los argumentos de la D a la H, pero ese es el primer video que subo, así que nada, los invito a ver el segundo, quizás habrá uno más, no va a haber más esta semana, solamente es como un taller de ejercicios virtual, de ejercicios modelo. ¿Sí? El día miércoles más bien vamos a desarrollar ejercicios muy parecidos a estos en la sesión en vivo de esta semana, y nada, quedaremos en eso. Muchas gracias, gente, nos vemos en el siguiente video.